Ya están ya, ya están ya. Hay tres esperándome. ¿Pero qué estás gritando? ¿Cómo están, estimados alumnos? ¿Cómo están, estimados alumnos? Hola, profe. ¿Cómo les van? Me estaban esperando. Bien. Hola, profe. Hola, hola. Me estoy tomando un cafecito porque estamos ahí luego en la mañana. ¿La clase, Víctor? No. ¿Cómo han estado, chiquillos? ¿Cómo se han portado? Bien, bien. Ya. Había una probabilidad que este miércoles habían levantada la cuarentena sobre Valparaíso Viña, pero están aumentando el número de casos. No, si no la van a levantar. ¿Escucharon la noticia de un colegio, de un liceo de Pelarco? Intentaban tomar las clases y nadie fue. No, no, sí, se reanudaron las clases, pero le hicieron un examen de PCR. Estaban que intentaban tomar clases y nadie se presentó. No, El pique fue. le hicieron un examen de PCR a los profesores y entre los profesores había un profesor con coronavirus, era un profesor asintomático. Entonces al incorporar y ya tuvo contacto con algunos alumnos y con algunos otros profesores, por lo tanto se tuvo que cerrar el colegio. Y eso es lo que no quiere entender Sí, también, pero en pique, eso es lo que no quiere entender el el ministro de ministro de Educación. Educación. Insiste, insiste, insiste Y y de hecho, en pique, como le estaba diciendo, ya, dale.
te escucho. Como le está diciendo, en pique, intentando de tomar las clases y ¿Ah? nadie se presentó. Ah, sí, pues de veras, tienes razón. Hoy día habían unos colegios en Pirqui y en una comuna, sí, pues, y nadie se presentó. Mira, No, claro, si los papás no están dispuestos a estar arriesgando no están dispuestos a arriesgar la vida de los jóvenes, o de los chiquitos, los chicos, qué sé yo, etcétera, cualquiera de nosotros. Si se está en pleno proceso. Así si aún que, ni siquiera se pasa bien, la mayoría de las salas en los colegios no tienen las capacidades para de tomar las clases. sí, pues, así que, eso, ya, vamos a comenzar. Me recuerdo, yo le subí unos materiales, me recuerdo que íbamos a ver algo nuevo. Eh, Habíamos visto las estructuras, Ignacia Bustamante. Estábamos aquí en esto, déjame colocarme el día en lo que primero me dio. Habíamos visto el dinamismo y la estructura, el universo y su estructura, ¿no? Entonces, dentro de eso había una Sí, situación eh, que le siguió, ¿cierto? Que era espera, déjame ver si lo tengo aquí o no. No, hasta aquí. Que tiene que ver con la gravitación universal. Entonces yo les preparé aquí un pequeño PPT, porque ahí se habla de la estructura, ¿cierto?, de nuestro planeta, cómo influyen, ¿cierto?, las fuerzas de atracción gravitacional entre los grandes cuerpos, ¿ya? Y aquí van a aparecer dos personas importantes. Entonces tiene que ver con la ley de la gravedad o la gravitación. Aquí tenemos a don Isaac, ¿cierto? Newton, en 1642-1727. En el año 1685 consiguió una teoría que podía explicar el movimiento de todos los cuerpos celestes, planetas, satélites, ¿cierto? Eh, Cometas y también de todos los cuerpos sobre la superficie terrestre. Su teoría permitía contestar a preguntas como ¿qué es lo que causa que los objetos caigan sobre la Tierra? Y ahí vemos, ¿cierto?, que le cae una manzana sobre su cabeza, dice la historia. ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol? ¿Qué mantiene a las galaxias juntas? Si viajase a otro planeta, ¿por qué cambiaría su peso? Entonces hoy día cuando hay todas esta información que nos están llegando debido a diversos telescopios o sondas que se están mandando al espacio que nos rodea, más que nada, ¿cierto?, nuestro sistema planetario, vemos cómo el sistema solar nuestro, ¿cierto?, está siendo engullido con una Andrómeda por otro tipo de galaxia. Y eso va a ocurrir en 5.000 millones de años más. Se va a producir una colisión y de acuerdo a la atracción gravitacional, nosotros ya no vamos a estar aquí ya, pero se está produciendo una colisión de esas características. Toda esta teoría, que las preguntas que le hace, queda recogido en un libro que se llama Philosophic Naturalis Principia Mathematica, 1687. Entonces, este señor, don Isaac Newton, propone una ley de gravitación universal que dice lo siguiente, abre comillas, la fuerza con que se atraen dos masas, ahí tengo un error, lo vamos a arreglar al tiro. Aquí. Dos masas son directamente proporcionales al producto de dichas masas e inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia que las separa. ¿A qué correspondería la F, profe? ¿Ah? ¿A qué equivalía la F, esa F mayúscula? Ya se lo voy a explicar. Vamos viendo. Esto es lo que él dijo en algún momento. Y ahí vamos a ver las partes. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces aquí hay una fuerza de atracción gravitacional. Además, estas fuerzas actúan en la dirección de la recta que las une a ambas cargas y cumplen el principio de acción y reacción de Newton. Entonces aquí tú tienes una masa M1 y una masa M2 que están ubicadas a una cierta distancia. Esta podría ser la masa de un alumno que esté en nuestra sala de clase M1 y este otro alumno que esté con una masa M2 a alguna distancia. ¿Y qué es lo que se generan? Se generan con fuerzas. F es la fuerza de interacción. Y esa fuerza de interacción, que es un vector, por eso tiene una flechita arriba, la F12 es la fuerza que siente la 1 debido a la presencia de las 2, y la F21 es la fuerza que siente, ¿cierto?, la 2 debido a la 1. Estas dos fuerzas, que son vectores, son de igual magnitud, el tamaño, el porte de la flecha es el mismo, pero con sentido contrario. Una es positiva y la otra es negativa. Llámale tú positivo a lo que apunta hacia la derecha y alguien podría llamarle lo que apunta hacia la izquierda negativo o viceversa. Pero una es negativa con la otra. Y esas fuerzas actúan de a pares. No existe la fuerza única sola. Y eso significa, eso que está ahí, ¿cierto?, es la fuerza de interacción gravitacional. Vamos a mejorar esa nomenclatura porque no me gusta. Entonces, eso que está ahí, a ver si lo puedo arreglar. Eso, porque ahí lo que uno lo podría confundir con el valor absoluto de un número. Entonces le vamos a dar el argumento que corresponde. Esto debería ser de esta manera. Una persona que quiere entrar. Ahí sí que creo que sale mejor. Ahí está. Entonces, había aquí una sola barrita, igual cosa acá, y eso los matemáticos lo utilizan para, ¿no es cierto?, definir lo que es el valor absoluto de un número. En cambio, los físicos usamos una doble barra para determinar el tamaño, el porte de la flecha. Eso se llama la magnitud de módulo
de la fuerza F12 que siente el 1 debido al 2 es igual a la magnitud o módulo F21. Y eso es igual a menos G por M1 por M2. G, que lo que es una constante, ya me refiero a ella, por M1 por M2, partido por la distancia R entre ellos, entre la 1, 2 al cuadrado, en alguna dirección. Eso es un vector unitario. Tiene un sombrerito chino. Es para indicar, ¿cierto?, en qué dirección está actuando. Porque si esto es un vector, esto tiene que ser un vector. Y esa es la fuerza de atracción gravitacional. ¿Y qué es lo que es G? G es la constante de proporcionalidad, llamada constante de gravitación universal, cuyo valor en el sistema internacional es aproximadamente 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Y esa es la ley de atracción gravitacional. Entonces, si tú multiplicas la masa de un compañero por la masa de otro compañero, vamos a poner que uno mide 55 kilogramos y el otro 80 kilogramos, un poquito más gordito, ¿cierto? Lo multiplicas por ese valor, por 6,67 por 10 a la menos 12, y la distancia de separación son 2 metros al cuadrado. El valor, estas fuerzas son muy débiles, son muy pequeñas porque están multiplicando por 10 a la menos 11. ¿Qué significa? Que delante de este 6 hay 10 ceros. Entonces la constante de gravitación universal, ¿cierto?, es pequeña. ¿Cuándo se hace evidente esta fuerza? Cuando las masas son enormes. Y por eso es que se trabaja normalmente con planetas. Entonces esto sería, si yo aquí coloco la masa de la Tierra con la masa de la Luna, partido la distancia de separación al cuadrado, esta fuerza es enorme. Y nosotros, ¿cierto?, vemos que la Tierra atrae a la Luna con una cierta fuerza y lo mantiene orbitando alrededor de ella. Igual cosa, la Luna manifiesta esta fuerza a través del manejo de las mareas. La Luna es la responsable, ¿cierto?, de que haya las mareas y el movimiento de las grandes masas de agua. Entonces tenemos una baja mar, una pleamar, una alta mar, ¿cierto? Y muchas veces hay movimientos grandes, las marejadas, ¿cierto?, sobre nuestra costa, y eso se da de esa manera. Aquí no es tan evidente el efecto a distancia que hace la Luna sobre la Tierra, porque el talud continental nuestro se va a pique varios metros, se va a pique rápidamente a profundidad. En cambio, en la zona sur, Valdivia y de ahí hacia el sur, tenemos, ¿cierto?, que el talud continental, me refiero a la planicie del mar, ¿cierto? El fondo marino, ¿cierto?, es muy parejito. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una baja mar? El mar retrocede. Y no retrocede una cuadra, son varios cientos de metros, a veces hasta kilómetros. Porque la Luna en ese momento está al otro lado del continente. Tenemos Chile y está al otro lado, entonces está ejerciendo una fuerza de atracción gravitacional sobre el agua. Entonces ella estira el agua y el agua se empieza a retroceder en nuestro continente, en el Océano Pacífico, y retrocede varios cientos de metros. Luego la Luna, cuando está sobre Chiloé, sobre nuestro país en la noche, por ejemplo, atrae la masa de agua, entonces el agua, ¿cierto?, comienza a aumentar en la altura, se produce un desplazamiento de grandes masas de agua. Y ahí evidente, entonces la gente, cuando hay una baja mar, una pleamar, que normalmente ocurre en las mañanas, 6, 7 de la mañana, la gente baja con sus carros, ¿cierto?, con una serie de cosas, a buscar mariscos, a buscar el agar-agar, a buscar algas, a buscar, ¿cierto?, los salmones que se han arrancado de estos centros de cultivo, que están ahí, que quedan a la deriva, quedan atrapados, y los bajan a buscar para consumo humano. Y fíjate tú que las gaviotas no se comen el salmón. Si fuese cualquier otro tipo de pescado se lo comen, pero los salmones no se lo comen las gaviotas. Y eso tiene que ver con no les gusta el sabor del salmón porque tiene muchas vitaminas, tiene mucha concentración de cosas, entonces la gaviota es sabia y no se come. Y la gente baja a buscar los salmones y después lo vende, ¿cierto?, en locales comerciales, en restaurantes, en una serie de cosas. No es que estén malos, simplemente quedaron a la deriva y después, eso, ¿cierto?, los bajan a buscar. Entonces esa es la famosa fuerza de la ley de atracción gravitacional. Y usted me había explicado, creo que era la F,
Las F son fuerzas. Las fuerzas no actúan solas, actúan de a pares. Entonces usted mira, oiga, pero yo me puedo ir al confín del universo. Un astronauta, yo me alejo de todo el mundo. Y ahí voy a estar solito, sí, pero tu masa va a sentir una fuerza de atracción gravitacional debido a un planeta, a un asteroide, a un satélite, a un cometa que esté pasando por ahí. ¿Ya? Entonces obviamente hay una fuerza de atracción gravitacional. Las fuerzas no actúan solas, sino que actúan de a pares. Y la ley y la historia, ¿cierto? O la naturaleza dice que si tú generas una fuerza de una cierta magnitud, el otro cuerpo te va a responder con una fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Son de igual magnitud, pero sentido contrario. No existe la fuerza única. Siempre hay una causa y un efecto. Y ahí está la constante de gravitación universal. Hay que tener cuidado, yo le puse la G mayúscula, porque la G minúscula es la aceleración de gravedad, que es otra cosa. Por eso que esta es la constante de gravitación universal. No sé si les queda claro las preguntas que me habían hecho. Algo, o sea, tampoco sigo sin saber qué es la F, comprenderla completo. Es una fuerza, vos. Tú generas una fuerza, toma un cordel, amárralo de una puerta, una cosa y tracciona, vos. Y esa es la fuerza. Ah, entonces la F es la fuerza con... Claro, se manifiesta a través de una tensión, pues. Si Ok. estuviésemos en clase, ¿yo qué hubiese hecho? Hubiese llamado a 3 alumnos. Entonces pongo un alumno al medio y 2 alumnos a los costados de él. Y le digo, tómenlo de los brazos. Entonces, aquí coloco un alumno. Entonces, obviamente, un alumno lo tira para allá de la mano, genera una fuerza y el otro alumno tiene otra fuerza para allá. Y se produce un equilibrio, porque las fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario. Ahora, si yo le digo al alumno de la izquierda del brazo que está sosteniendo el brazo izquierdo, genera una fuerza mayor, el alumno mayor que la otra fuerza, el alumno se va a mover hacia la izquierda. Si ahora le digo al alumno de la derecha, genera una fuerza un poquito mayor, se va a mover hacia la derecha. Pero mientras las dos fuerzas sean de igual magnitud y sentido contrario, el alumno permanece en equilibrio. Se produce un equilibrio de fuerza. Y eso se dice que la suma de las fuerzas es igual a cero. Entonces una fuerza es una cantidad vectorial que se puede producir como una tensión. El peso es una fuerza. La tensión en una cuerda es una fuerza. Cuando tú empujas algo, estás generando una fuerza. Si tú quieres jalar o romper algo, estás generando una fuerza. Pero esto ya en factores macroscópicamente mucho más grandes y las personas también se generan fuerzas de atracción gravitacional, pero esas fuerzas son de origen gravitacional, son pequeñas comparadas con las fuerzas eléctricas. Tú sabes que si tú tienes una carga positiva y una carga negativa, que lo que se va a generar, se va a generar una fuerza de atracción gravitacional. Y esas fuerzas de origen eléctrico son casi 32 veces más grandes que las fuerzas de origen gravitacional. Porque esta masa M1 yo le puedo suministrar una carga positiva y esta una carga negativa. Los dos se van a atraer, por la naturaleza me dice que si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, se atraen. O si esta es negativa con negativa, o esta es negativa y esta es positiva, se atraen. Si esta yo le pongo una carga positiva o positiva, se repelen. Si este es negativo con negativo, se repelen, se rechazan. Y eso me lo predice la naturaleza y el hombre, ¿cierto? Para poder interpretar esos fenómenos físicos naturales, le suministra un modelo, una ecuación. Y este caballero tuvo la simpleza, ¿cierto?, de generar una cosa de esas características y se logró determinar ese valor de G. Ahora, eso es lo que dice la naturaleza, pero puede suponer que estos dos sean negativos y se puedan atraer también, pues. Dos hombres con un hombre, o dos mujeres con dos mujeres. La inclusión tenemos que darnos a conocer también y aceptar ese tipo de situaciones, pero la naturaleza te dice que si son dos cargas de signo contrario se atraen y si son de signos iguales se repelen. Ese es el comportamiento que tiene la naturaleza. Aspectos matemáticos de la ley de gravitación universal. ¿Les queda más claro, no? Aquí Que tenemos dijo entonces. no se le entendió muy bien. Ah, uh, ¿cómo mi No se le alumno? bien. ¿Eh? ¿Cómo mi alumno entendía en el tiro? Estaba más de Ah, media hora tratando de explicar la misma ley. Ya, aquí yo tengo
una fuerza 21, que es lo que es la fuerza 21, la fuerza que genera el 2 sobre el 1, y la F2 es la fuerza que siente el 1 sobre el 2. Y ahí tengo dos vectores que actúan en esa dirección, porque la fuerza actúa en la línea de acción, donde están las partículas. F12 es la fuerza que hace 1 sobre 2. Necesitamos definir un vector unitario para especificar la dirección de la fuerza. Para la fuerza que M1 realiza y ejerce sobre M2, se define U sub 1, que es un vector en la dirección de la recta que la une y que se aleja de M1. Entonces ahí está el mismo proceso. Es una constante por el producto de las masas partido por la distancia entre ellas. Igual cosa la magnitud de un módulo es K veces el producto de las masas partido por la distancia al cuadrado. Y donde G es la constante de gravitación universal. Pero la misma situación anterior, ¿cierto?, mostrada en esos términos. Y aquí aparece otro señor, Johann Kepler, que fue un astrónomo alemán, nació en 1571 y murió en 1630. Descubrió las tres leyes que describen el movimiento de los planetas de nuestro sistema solar. Apoyó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Había Copérnico, ¿cierto?, que decía que había un centro del universo y que la Tierra estaba ubicada en el centro del universo. De eso venía del tiempo de Aristóteles, ¿cierto?, que decía que todos los planetas giraban en torno a la Tierra. Y Copérnico dice que no es así, y pone el Sol en lugar de la Tierra, y es cierto, el centro del universo, de nuestro sistema planetario, es el Sol, y que todos los planetas giran en torno al Sol, a nuestra gran estrella, inclusive la Tierra. Y como en ese momento la Inquisición y la Iglesia Católica tenían mucho poder, ¿cierto?, y Copérnico se tuvo que retractar. No fue Galileo Galilei, no fue Copérnico, fue Galileo Galilei, es cierto, que se tuvo que retractar de esa situación y fue encarcelado de por vida, ¿ya? Y él no se retractó de esa cosa, insistió con que el sistema solar, ¿lo cierto?, estaba el Sol, y alrededor del Sol orbitaban todos nuestros planetas en cuestión. Y la Iglesia apoyaba la otra teoría, donde la Tierra era el centro del universo y que Dios guiaba toda esta situación. Entonces, como él fue en contra de la Iglesia, y en ese momento la Iglesia tenía el poder de la Inquisición, este señor no lo mataron, pero sí lo encerraron de por vida, y nunca más pudo salir al exterior. Entonces, aquí aparece Johann Kepler, descubre las leyes que describen el movimiento, apoya la teoría heliocéntrica de Copérnico. Kepler en principio supuso que las órbitas planetarias eran perfectamente circulares, y se propuso perfeccionar el sistema de Copérnico, ayudándose de las observaciones de Marte que había hecho durante más de 20 años el danés Tycho Brahe. Este señor, Tycho Brahe, fue discípulo de Copérnico y de Galileo, ¿cierto? Fue discípulo de Galileo, y toda la historia, ¿cierto?, que se hizo, porque aparte de encerrar al tipo, desapareció toda la literatura y toda la investigación. Y este señor Tycho Brahe sacó a escondida los libros, ¿cierto?, y los llevó a Holanda. Y allá se publicaron en Holanda, y ahí se dieron a conocer. Ya la Iglesia Católica intervenía, ¿cierto?, en ese tipo de procesos, así como en sus propias observaciones. Contemporáneo de Galileo, mantuvo correspondencia con él. Entonces aquí aparece la primera ley de Kepler. Dice: los planetas tienen movimientos elípticos, es una elipse, alrededor del Sol cuando éste está situado en uno de los focos de la elipse. Aquí está el Sol y aquí está nuestro planeta. Y él orbita, nuestro planeta orbita, hace una órbita, ¿cierto?, alrededor del Sol, y en uno de los focos está el Sol. ¿Y cuánto demora en dar una vuelta completa alrededor del Sol la Tierra? ¿Cuánto Un demora? año. Un año, 365 días. El planeta tiene dos, Año. 5 días. claro, digamos, el planeta tiene dos tipos de movimientos: movimiento de traslaciones, que estoy yo generando aquí, que es una órbita elíptica, pero también tiene un proceso de rotación. ¿Cuánto demora en recorrer una vuelta
en dar una vuelta completa respecto a su propio eje, la Tierra? ¿Cuánto demora respecto de su eje en dar una vuelta completa? ¿Cuál es la pregunta completa? Estoy preguntando, ¿cuánto demora la Tierra en dar una vuelta completa respecto a su propio eje? Sobre su eje, 24 horas. 24 horas. Y demora aproximadamente 365 días en dar una vuelta completa. Entonces, en este momento, nosotros estamos en una situación, ya estamos acercándonos al Sol, ¿cierto? Y las estaciones del año van cambiando, nos llega mayor energía radiante y después, ¿cierto? Cuando estemos cercanos nos llega el verano y estamos más cerca del Sol. Luego lo empezamos a alejar y comienza a llegar el invierno. Estamos mucho más alejados y por lo tanto es más débil la energía que nos llega. ¿Qué es lo que es la elipse? Ahí está matemáticamente hablando, ¿cierto? Es una figura geométrica que tiene dos radios, ¿cierto? El radio A y el radio B. El radio B, ¿cierto? Es la parte más cortita y el radio A, ¿cierto? O la distancia A es la parte más larga. Y ahí hay uno de sus focos. Ahí estaría el foco. Entonces, los planetas, ahí está el Sol, y los planetas giran alrededor, ¿cierto? Describiendo, eh, digamos, describiendo órbitas elípticas. Hay algunos que están más cercanos, otros más alejados, y nosotros estamos en una tercera posición. Esto creo que es Venus, Marte y la Tierra, ¿no? Creo que eso es, ¿ya? Y aquí estamos orbitando, y estamos a una distancia tal, ¿cierto? Que nos llega la energía necesaria y suficiente para poder tener el tipo de vida que tenemos. Eh, no se produce la evaporación, nuestro planeta no se quema, nos llega la información, tenemos una gran protección, que son las bandas de Van Allen, ¿no es cierto?, que son las líneas de campo magnético, que te permiten desviar, ¿cierto?, mucha de la información que nos llega a la Tierra y nos protege. Ahora se ha descubierto que frente al Atlántico, en Brasil, se está produciendo un debilitamiento muy grande respecto del campo magnético. Y eso se está investigando en pleno océano Pacífico, perdón, en pleno océano Atlántico. Y el hombre está descubriendo cosas, ya la Luna ha ido varias veces, ahora se quiere ir a Marte, ¿cierto? Dicen que el otro día encontraron en uno de los polos de Marte, encontraron cierta concentración de agua, hielo y ríos subterráneos. Por lo tanto, habría una cierta cantidad de agua, ¿cierto? Para que el hombre pueda viajar y hacerse parte de esa agua y poder sobrevivir ahí, porque el estar trasladando agua desde la Tierra hacia otros planetas es una gran cantidad de masa adicional que el hombre tendría que resolver. Entonces, si hay agua en otros planetas, lo primero que le interesa a los tipos es ver qué es lo que sucede. Y ese es el tipo de órbita. Y hay un planeta, ¿cierto? Urano, que es el más exterior, que sale de esta situación de anormalidad, de normalidad, ¿cierto? Donde todos los planetas giran en un mismo plano con, digamos, con órbitas elípticas, y el SALI tiene un movimiento de esas características, en forma como transversal. Tiene otro tipo, tiene una órbita elíptica, pero en otro plano, ¿ya? Ya. La segunda ley de Newton, ya sabemos que todos tienen órbitas elípticas. Dos, los planetas en su recorrido por la elipse barren áreas iguales en tiempos iguales. Entonces aquí tenemos el Sol situado en uno de los focos, ahí entre el punto A y B, nuestro planeta, ¿cierto? Que está en el punto más alejado, se traslada, ¿cierto? Una distancia A B. Y si tú proyectas esos dos rayos a ese arco de circunferencia, porque es un trozo, tú defines esa área. Cuando tú estás en otra parte más cercana, ¿cierto? Entre el punto C y D, tú describes ese arco de circunferencia y esa área, si tú calculas esa área, evidentemente esa área es igual a esa otra área que está ahí. Y acá tenemos un planeta, ¿cierto? En un área A,
Ahí tenemos un área, ¿cierto? Que se recorre en un cierto tiempo, barre esa área entre dos posiciones, y aquí tenemos la misma área, ¿cierto? Entre dos posiciones y le demora un cierto tiempo. De igual manera, aquí tenemos otra área que se describe en un cierto movimiento. Esas tres áreas son iguales. Entonces los planetas en su recorrido por la elipse barren áreas iguales en tiempos iguales. De aquí a acá le toma el mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer un mes. Un mes son 30 días, un día tiene 24 horas, una hora, ¿cierto? Serían 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. Entonces, 30 por 24 por 60 por 60 sería el tiempo que demoraría en recorrer ese espacio. Y si yo trazo una línea, ¿cierto? O dos líneas entre esos dos puntos, puedo determinar esa área. Igual cosa se puede determinar esa área entre dos puntos igual esa área. Y acá tenemos una cosa, ¿cierto? Que se mueve, fíjense bien, cómo las áreas van cambiando, ¿se da cuenta? Ahí tenemos tres planetas que están girando, orbitando eh, una órbita de tipo elíptica y las áreas que van recorriendo son iguales, ¿se da cuenta? Cambian de forma, pero si tú calculas la área, esas áreas son iguales. Entonces la línea que une el planeta con el Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. Las dos áreas sombreadas son iguales, así que el planeta que tarda lo mismo en ir de A hasta B, ahí, y tarda lo mismo en ir entre C y D. Para que esto suceda, el planeta debe desplazarse más rápidamente en las cercanías del Sol. Entonces, obviamente, como hay una fuerza de atracción gravitacional mucho mayor porque está más cercano, aquí, ¿cierto? Demora menos, ¿cierto? Demora menos en poder recorrer esa área. Por eso que los días, a veces uno detecta que los días son más largos, más cortos, sobre todo en verano, ¿verdad? Y aquí en invierno hay una letanía, todo se hace, ¿cierto? Un poquito más lento. Y aquí tenemos la continuación del planeta, de la segunda ley, y dice la velocidad a la que se desplaza por su órbita un planeta es variable, de forma inversa a la distancia al Sol. A mayor distancia, la velocidad orbital será menor. Es decir, la velocidad orbital de aquí tiene que ser mucho menor que la velocidad orbital que tenga acá. Y esa velocidad orbital es tangente a la trayectoria. A distancias menores la velocidad orbital será mayor. La velocidad es máxima en el punto más cercano al Sol y ahí estamos en el perihelio, ¿ves? Entonces seguramente va a aparecer por ahí en un facsímil. ¿Cómo se define, cierto, la distancia más cercana al Sol? Entonces, letra A, perihelio, letra B, afelio, y van a colocarle otras cosas más. Entonces, la velocidad es máxima en el punto más cercano al Sol, y el punto más cercano al Sol es esa distancia que está ahí también puede ser, o esa distancia. Y aquí es cierto, la velocidad orbital es más lenta, y la mínima en su punto más alejado que es el afelio. Entonces, cuando está el planeta aquí, estamos en pleno invierno, estamos en el afelio. Cuando estamos más cercanos al Sol, en esta zona barremos esa área, nuestra velocidad con la cual va desplazando, ¿cierto?, es más rápido, ¿ya? Y en ese caso nosotros estamos en el perihelio. Aquí la velocidad orbital es más lenta y por lo tanto, ¿cierto?, estamos en el afelio y barremos esa área. Y esas dos áreas son iguales, se barren áreas iguales en tiempos iguales. Pregunta, duda, consulta. ¿Podría volver a explicar eso? Que hubo un momento en el que se me como que perdí toda conexión de internet y lo dejé de escuchar y ya decía en la de QPD. Ya, mira, queda menos de un minuto, así que vamos a tratar de explicar esto, pero se vuelven a conectar, ¿ah? Por favor, para por no Vale, quedar, vale. ya, no quedar trunco con esto. Lo que estaba diciendo que la primera, ¿cierto? Dice que hay una órbita que gira un planeta cualquiera, en este caso la Tierra, y gira, ¿cierto?, en una órbita tal que eso describe una elipse. Y en uno de los focos, que es ese foco, el otro foco estaría aquí, en uno de los focos está ubicado el Sol. Y los planetas giran, ¿no es cierto?, en una órbita elíptica.
Y la mayoría de los planetas lo hacen en ese plano. Es como si estuvieran todos girando, tienes bolitas, tienes el Sol ubicado y tienes bolitas que están girando sobre la mesa. Pero hay un último planeta, creo que es Urano, ¿cierto? Urano el que gira en otro plano, distinto a todos los demás.